Un gusto de saludarles como siempre una vez más. Me he puesto un chaleco porque está muy frío. Está lloviendo muy fuerte. Espero que no sientan la lluvia. Esta primavera se niega a llegar y el invierno se niega a partir. Así ocurre a veces. Gracias por escribir, gracias por comentar, gracias por estar. Seguramente alguna vez vieron esa película de Walt Disney, La Dama y el Vagabundo. Una película que yo vi cuando era niño. Nunca he sido muy aficionado a las películas de dibujos animados, pero sí me encantan los cómics, que puedo leer, pero no los dibujos animados, cosas raras que tienen las personas. Pero recuerdo haber visto La Dama y el Vagabundo, la he visto una sola vez. Lo que muy pocas personas saben es que el guión de esa película, o la historia que dio origen a esa película, lo escribió una escritora española. Una escritora española que prácticamente está siendo redescubierta recién en los últimos años. Me refiero a María Lejárraga, más conocida como María Martínez Sierra. Ella en 1951, con la ayuda de su traductora a los libros que ella escribía en inglés, envió el guión a Walt Disney, la historia, porque le parecía que podía ser un buen guión para una película infantil. Ella le llamó a su historia Merlín y Viviana. Y originalmente era la historia de un perro que se enamora de una gata coqueta, de una gata muy elegante. Y el perro no estaba en el mismo nivel de alcurnia, pero se enamora de ella. 2 meses después, Walt Disney escribió diciendo que no les interesaba el libreto porque ellos no aceptaban libretos que ellos no solicitasen. Y allí quedó. Pero la sorpresa gigante fue cuando salió la película. Y en la película lo único que cambiaron es que convirtieron a la gata en una perra elegante. Y fue todo. Y todo el resto de la historia lo escribió María Lejárraga. Ahora, lo que muy pocas personas conocen de María Lejárraga es que ella, que vivió entre 1874 y 1974, comenzó a escribir muy joven. Escribió su primer libro titulado Cuentos breves en 1899 y su familia, su propia familia, le hizo un escándalo mayúsculo porque no era posible que ella humillase a su familia poniendo su nombre en un libro. No se admitía la posibilidad de que una mujer escribiera. Ella en ese momento tenía un contrato de profesora y descubrió que en el contrato, que no se había fijado bien, había una cláusula que decía que estaba prohibido que ella se subiera a un coche con un hombre que no fuera su marido, su padre o un hermano. Tampoco podía fumar en público o darse polvos en la cara, es decir, ponerse algún tipo de maquillaje, que en ese tiempo se decía darse polvos en la cara. No podía firmar obras literarias, estaba estrictamente prohibido. Y en la cláusula decía que si ella rompía cualquiera de esas normas, sería despedida y se
se leía entre líneas que nunca más podría ser contratada como maestra. Ella estaba recién casada con Gregorio Martínez Sierra y tomó una mala decisión. Esas decisiones que se toman en la juventud enamorada, sin conocer mucho, sin prever lo que podría pasar, e hicieron un pacto con su esposo y decidió publicar a partir de allí todo lo que escribiese con el nombre de su marido. Y el marido se convirtió en el director de las obras de teatro que ella escribía y las novelas que ella escribía todas salían a nombre de él. Era vox populi, casi todo, especialmente los intelectuales de la época, conocían perfectamente que ella era la autora, el negro literario que se llama en la jerga literaria detrás de Gregorio Martínez Sierra. Ella tuvo que salir de España junto con su marido a consecuencia de la dictadura de Franco, que entre otras cosas persiguió a todos los intelectuales de la época y persiguió a quienes tenían ideas como las que tenía ella, que eran ideas feministas. Además, ella había llegado a ser diputada y era inadmisible en ese momento que ella pudiera hacerlo con las concepciones que tenía Franco respecto a la mujer y su lugar en la familia. María Lejárraga fue novelista, dramaturga, ensayista, traductora, dominaba 4 idiomas, guionista. Al menos 2 guiones en películas de Hollywood son de ellas, reconocidos, como Canción de Cuna, por ejemplo, que salió en la década del 50. Luego vino la hecatombe, estando ella en el exilio, su marido, que fue infiel muchas veces, pero que en esa época no era admisible que alguien pudiera divorciarse, se enamoró de una actriz precisamente de las obras que él dirigía y que ella escribía, y embarazó a esta actriz y nació una niña, y finalmente esa fue la gota que colmó el vaso y ella decidió dejarlo, aunque no existía formalmente el divorcio. Vivió exiliada en Francia, luego vivió un tiempo en Estados Unidos y finalmente se fue a vivir a Argentina, donde murió en 1974. Ahora lo interesante de la historia es que ella siguió escribiendo, aun cuando estaba separada, y como no había muchas opciones, por un tiempo él siguió dirigiendo algunas obras de ella. Ella escribió casi 90 obras y él las dirigía aun cuando se habían separado. Finalmente comenzó a escribir, pero no se atrevía a escribir con su nombre real, María Lejárraga, y escribía como María Martínez Sierra. Recién se han empezado a publicar o a republicar algunas obras con su nombre real. Cuando su ex marido murió, ella quiso reclamar sus derechos, pero la hija de él reclamó los derechos y la acusó de mentirosa, aunque sabía la verdad, y ella no recibió absolutamente nada de sus derechos de autor. Y finalmente murió en la Argentina, pobre, siguió escribiendo, nunca tuvo el éxito que tuvo con las obras que escribió, que publicó Gregorio Martínez Sierra, que ninguna es de él, todas son de ella. Y esto nos habla de una situación que ha ocurrido durante muchos, muchos años. Yo recuerdo por lo menos a 2 pastores cuyas esposas les escribían los sermones.
Recuerdo a un rector cuya esposa le escribía los discursos. Recuerdo a un individuo muy exitoso en el área de administración, pero que todos los consejos de administración, los consejos de economía, las formas de invertir, eran de la esposa, no de él. Y así sucesivamente. Hay muchas mujeres que han quedado en las sombras, invisibilizadas. Y eso ha sido parte de la historia de la humanidad, una injusticia. El otro día alguien me decía de una forma muy pueril: no es cierto que la Biblia sea un libro machista. Algunas mujeres son mencionadas. Claro que hay algunas mencionadas, poquísimas. La mayoría de las que son mencionadas sin nombre, es decir, están invisibilizadas, sin nombradas. Y las pocas que se mencionan sus nombres, algunas son consideradas mujeres fatales, como Jezabel, por ejemplo, y otras porque tuvieron algunos incidentes específicos que hicieron que destacara. Pero en general la mujer en la Biblia está invisibilizada. Y eso les parece normal a una cantidad enorme de gente en pleno siglo XXI que, literalizando la Biblia y leyéndola de una forma impropia, creen que eso es correcto, cuando no lo es. La situación de María Lejárraga es común a mucha gente. Es indignante que gente que se llama a sí mismo cristiano, que cree en el principio de no acepción de personas, que cree en el principio de Dios, de que Dios no diferencia entre varones y mujeres, y que Dios trata a varones y mujeres con la misma paridad, y que a ambos los considera imagen de Dios, aún así quieran mantener una diferenciación discriminadora hacia la mujer. Es indignante. Dios creó varones y mujeres, no para competir entre sí, sino para potenciarse uno al otro, para ayudarse, porque la humanidad está formada por varones y mujeres, no solo por varones. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.